Muy bien, habiendo leído, les repito, el título del sermón en esta mañana es Signos de una iglesia saludable. Tú y yo sabemos que respirar, tener pulsaciones, latidos, ritmo cardíaco, es bueno, no solamente es bueno, sino que es indispensable, es necesario. Y estos son los que llamamos signos vitales. Aunque entendemos que esto no significa gozar de buena salud. ¿Sí entendemos esto? Los hospitales, por ejemplo, sabemos que están llenos de personas con signos vitales. ¿Sí? Ellos respiran, ellos tienen ritmo cardíaco, ellos tienen pulsaciones, pero eso no quita que tienen dificultades de salud. Es más, podríamos decir, no están llenos de vida, ¿sí? Muchos de ellos aún con pocas expectativas de vida, ¿sí? Saben que algo similar pudiera ocurrir con las iglesias, algo similar. Porque tristemente necesitamos reconocer que muchas iglesias hoy en día tienen algunos de los signos vitales básicos, pero lamentablemente están muy lejos de ser lo que podríamos llamar una iglesia saludable, ¿sí? Por eso vamos a ver en esta mañana cuáles serían algunos de los signos que muestran cuando una iglesia es saludable. Y estos signos los encontramos aquí en este pasaje que acabamos de leer. Digo esto porque una de las costumbres que tenemos los seres humanos, y ustedes lo saben, es la de dejarnos llevar por las apariencias. Solemos hacer esto y caer en este error, dejarnos llevar por las apariencias, y al fin y al cabo muchas veces terminamos llevándonos alguna que otra sorpresa, ¿no? Solemos juzgar todos por las apariencias. Algo nos parece lindo, algo nos parece agradable y decimos, eso está bien, eso está bueno, eso es lo ideal, eso es lo que necesito. Y parece que pasa en todo aspecto. Tú vas a comprar un auto y tú lo miras que brilla por todos lados, y lo juzgas por la apariencia, ¿sí? Parece lindo, está inmaculado, impecable, ese es el auto que yo necesito. No me dejen solo. ¿A quién no le ha pasado que ha comprado un auto juzgándolo por las apariencias? Todo parece muy lindo, pero después el motor está a la miseria, el tren delantero se cae en pedazos y nos sentimos estafados. Juzgamos por las apariencias. No solamente nos pasa con eso, nos pasa aún con las personas, las juzgamos por las apariencias, ¿sí? Decimos, esta persona es así, esta persona es asá, y qué bien, y después al conocerlas parece como que nos llevamos una sorpresa. Nos damos cuenta de que no es lo que aparentaba ser y nos sentimos como desilusionados de alguna manera. ¿Saben qué pasa con las iglesias? Pasa con las iglesias. Tendemos a ver a una iglesia, a juzgarla por la apariencia, de decir, esa iglesia sí que está bien. Esa iglesia sí que es la ideal. Esa iglesia sí que está siendo bendecida por el Señor. Esa iglesia parece perfecta. Y lo más interesante es nuestra forma de medir las cosas. Y más cuando vemos una iglesia. Porque nuestra forma de medir es algo así como, mira esa iglesia qué bien, tiene mucha gente. Mira esa iglesia qué bien, tiene muchas actividades. Mira esa iglesia qué bien, qué buena música que tiene. O mira los hermanos son carismáticos. O cosas así. Que la verdad son las cosas menos importantes. Pero juzgamos a una iglesia por las apariencias. Nos preocupamos más por cómo luce la iglesia en algunos aspectos que en realidad ni interesan, en lugar de mirar, por ejemplo, a ver cuál es la doctrina de la iglesia, ¿sí? Nos preocupamos más por ver qué asistencias tiene, por saber si son bíblicos. Tú sabes que aún hay sectas falsas que tienen buen número. Tú sabes que aún hay sectas falsas que tienen
actividades interesantes. Aún hay sectas falsas que lucen bien, pero no son bíblicos, no están en la doctrina correcta. Necesitamos tener cuidado con eso de juzgar por las apariencias. El tener mucha gente no quiere decir que una iglesia está en lo correcto. No quiere decir que la iglesia está siendo bendecida por Dios. El hacer muchas actividades no quiere decir que la iglesia está en lo correcto. El tener algunos pequeños síntomas de vida no quiere decir que la iglesia goza de buena salud. ¿Sí? Así que tenemos que prestar atención a esas cosas, y esta es la razón del sermón de esta mañana. Como les decía, en este texto encontramos algunos elementos que nos ayudan a ver cuándo una iglesia es saludable, cuándo una iglesia en verdad está llena de vida, ¿sí? Y lo primero que vamos a señalar, no podemos cubrir todos los aspectos en esta mañana, pero vamos a señalar algunos de ellos. Lo primero que vamos a señalar es que ellos, la primera iglesia allí, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dice el verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Vamos a ver más ahora enseguida el aspecto de la comunión, pero al asunto de la comunión lo precede el asunto de que perseveraban en la doctrina. No por nada está primero allí el asunto de la doctrina antes del tema de la comunión. Digo esto porque algunos están haciendo más énfasis hoy en día en la comunión que en la doctrina. Qué bueno que está puesto de esta manera, primero la doctrina, luego la comunión. Algunos están pensando la comunión es lo importante, la doctrina la podemos ver, la podemos conversar, la podemos charlar. Déjame decirte que no es así, ¿sí? Algunos están pensando que el asunto de la doctrina es negociable, pero en verdad que el asunto de la doctrina sabemos que no es negociable. El ecumenismo hoy en día está diciendo lo que importa que es la comunión. Eso es lo que dice el movimiento ecuménico. Lo que importa es la comunión, el compartir. La doctrina la podemos rejuntar, la podemos charlar, no importa la doctrina, lo que importa es estar en comunión. Eso es lo que está diciendo este movimiento. Pero ¿saben qué? Las Escrituras nos enseñan todo lo contrario. Lo que importa que es la doctrina. Y la verdad es que no vamos a poder estar compartiendo si primero que nada no compartimos la doctrina. Si primero que nada no compartimos la doctrina, no vamos a poder estar en comunión, ¿sí? Estamos hablando obviamente de las doctrinas que llamamos las doctrinas cardinales de la iglesia, las doctrinas principales, aquellas que decimos que no se van a negociar de ninguna manera, ¿sí? Como decir que la salvación es por gracia, que la salvación es solamente por fe, que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y por medio de Él somos salvos, que la Escritura es nuestra única regla de fe y práctica, ¿sí? Que no hay otra fuente de verdad más allá de ella, que es 100% inspirada por nuestro Señor. Esas son las verdades cardinales, las doctrinas fundamentales de las Escrituras que no podemos negociar de ninguna manera. No estamos hablando a ver si vamos a dejar de tener comunión con aquel que dice, bueno, la iglesia comenzó en Mateo, no, la iglesia comenzó en Pentecostés. Eso no es de lo que más cuenta. No estamos hablando de que si uno practica la comunión cerrada y el otro dice yo practico la comunión abierta. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de las doctrinas que no se pueden negociar. Dice aquí que ellos perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina. Es lamentable lo que estaba diciendo, que hay gente que está buscando una iglesia donde congregarse, a una iglesia a la cual pertenecer, y lo primero que hace que es mirar los aspectos secundarios, los menos importantes. Ellos están ahí mirando si hay un buen número, como dije, ellos están mirando a ver si los hermanos son sociables, si son amigables, pero en ningún momento están mirando a ver cuál es la doctrina que se predica allí en la iglesia.
El énfasis aquí en el versículo 42 es permanecer. Permanecer quiere decir que no cambia, ¿sí? Que no se va a mover. Es algo muy corriente hoy en día que estamos viendo a las iglesias que están cambiando. Es lamentable, ¿sí? Pero si tú tienes la oportunidad de conocer a una iglesia por años, yo conozco varias iglesias por años y he visto muchas que últimamente han estado cambiando y es triste. Es bueno pertenecer a una iglesia que ha comenzado en una doctrina bíblica y permanece en esa doctrina bíblica y damos a Dios gracias por eso. Yo no digo que está mal cambiar algunas cosas, uno puede cambiar algunos aspectos, algunas maneras de hacer las cosas que capaz que antes daban resultado, los tiempos van cambiando, hoy ya no dan tanto resultado, podemos cambiar algunas formas, pero la doctrina no se cambia. Sí, podemos cambiar métodos, pero la doctrina no se cambia. Gracias que el pastor está despierto en la mañana, espero que estén despiertos ustedes también, ¿sí? Así que a la hora de pensar en una iglesia bíblica, en una iglesia que está saludable, lo primero que necesitamos pensar en qué es una iglesia que se mantiene en la doctrina, una iglesia que se mantiene en la doctrina de Cristo, en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? Lo vemos aquí en este pasaje. Lo siguiente que dijimos, necesitamos avanzar rápido, pero es la comunión. Hablamos ahora de la comunión. Vamos a comparar esto un poquito con uno que está enfermo, ¿sí? Uno que está enfermo no tiene mucho ánimo, ¿sí? Sabemos que es así. Estás enfermo, no tenés mucho ánimo, querés más bien estarte quieto, querés estarte tranquilo y más querés estar solo que estar recibiendo visitas, ¿no? Estás de poco ánimo, la verdad no querés estar recibiendo visitas, no querés estar en comunión con nadie, ¿eh? Así estás porque estás enfermo. Pero uno que está con salud y de buen ánimo no tiene ningún problema en compartir con otros, en pasar tiempo con otros. Así es una iglesia saludable. Una iglesia que tiene buena salud no tiene ningún problema en tener tiempo de comunión. Dice acá el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos. Verso 46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, hay muchos textos en las Escrituras hablando de la importancia de la comunión. Muchos, algunos de ellos, Salmos 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es, en verdad que es delicioso habitar en armonía, amén. Cuán bueno es poder compartir, tener comunión los unos con los otros. 1 Corintios 1:10, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Romanos 12:16, unánimes entre vosotros. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y podríamos seguir Pablo a los Filipenses, que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y así podríamos seguir. Hay muchos pasajes hablando acerca de la importancia de la comunión de la iglesia, haciendo énfasis en que en verdad necesitamos estar unidos, ¿sí? Pasar el mayor tiempo de comunión posible, para animarnos mutuamente, para edificarnos mutuamente, para que podamos ocuparnos los unos de los otros. La verdad es que es imposible edificarnos mutuamente, es imposible animarnos mutuamente si no pasamos tiempo de comunión. Es lamentable que hay muchos sin entender el concepto de iglesia, ¿sí?
Hay muchos sin entender el concepto de iglesia. Hay muchos sin comprender cuál es la función de la iglesia. Muchos sin reconocer la necesidad que tenemos de iglesia. De hecho, en estos tiempos en que la tecnología está ahí en su cumbre, y en verdad tenemos que reconocer que nos ha brindado tremendas herramientas para estudiar, tremendas herramientas para aprender, incluso para extendernos con el Evangelio. Es tremendo lo que la tecnología nos ha brindado y cuán buena es si sabemos aprovecharla y si sabemos darle el uso correcto. Pero en este tiempo donde está cada vez más de moda el estudiar desde la casa, el trabajar desde la casa, ahora ¿qué pasa? Hay muchos queriendo adoptar esa idea ocurrente, conveniente de ¿qué? De iglesia en casa. Iglesia en casa es lo único que falta, ¿no? No voy al culto, lo sigo desde el Zoom. No voy al culto, después lo veo por el Face. No voy al culto, después me escucho una prédica de YouTube. Y así están muchos, sin entender el concepto de iglesia y la necesidad de la iglesia. Qué equivocados que están, ¿sí? En verdad necesitamos agradecer por estas opciones que tenemos por la tecnología, porque hay muchos que en verdad no pueden asistir por problemas de salud, por causas mayores, pero si podemos asistir al culto, si tenemos los medios necesarios, si tenemos la salud, en verdad el asistir al culto debe ser nuestra única opción. Nuestra única opción. Como les decía, ¿cómo vamos a edificarnos mutuamente? ¿Cómo vamos a pasar tiempo de comunión? ¿Cómo vamos a animarnos los unos a los otros si en lugar de venir y estar en comunión nos quedamos en casa? Un texto que todos conocemos de memoria. ¿Qué dice Hebreos 10:25? A ver. Amén. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre o se están haciendo la costumbre, sino exhortándonos. Necesitamos congregarnos para poder exhortarnos. ¿Que exhortarnos qué es? Animarnos, ¿sí? Si no nos congregamos, no podemos animarnos mutuamente. ¿Tú sabes que el concepto de iglesia es plural? ¿Tú sabes que entiendes esto, que el concepto de iglesia es plural, que no es singular? Es decir, yo no soy iglesia, tú no eres iglesia, él no es iglesia, todos juntos somos iglesia. Todos juntos somos iglesia. ¿Saben que el concepto de iglesia no da lugar a llanero solitario? Aquel que hace rancho aparte, aquel que dice yo lo veo desde casa, aquel que llega cuando comenzó la reunión y se va antes de decir amén, aquel no está entendiendo el concepto de iglesia y no está funcionando como iglesia. Si tú no tomas el tiempo para venir a la iglesia, y no estamos hablando solamente de venir, sentarte y escuchar, si tú no tomas el tiempo para estar en comunión con los hermanos antes del culto, después del culto, si simplemente llegas tarde y te vas temprano, entonces tú no estás funcionando como iglesia, solamente eres un oidor. Es interesante que algunos en la semana salen a hacer sus mandados y toman el tiempo. Se encuentran con el verdulero, se encuentran con el almacenero y ahí están, traca, 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 hablando de política, novela, fútbol, lo que sea. Llegan a la hora a la casa, ¿qué pasó, amor? No, me entretuve con María, que me la encontré en la vereda y se nos fue el tiempo. Pero llegan a la iglesia, no hay tiempo ni de saludar. Es inentendible, en lo que más necesitamos invertir el tiempo parece que no podemos. Necesitamos tener cuidado con estas cosas. Somos llamados a permanecer ¿en qué? En comunión, permanecer en la doctrina y permanecer en comunión. ¿Estás practicando la comunión con la iglesia?
¿Estás funcionando como iglesia? Espero que sí, hermano. En esta mañana vamos a avanzar rápidamente. Uno que está enfermo no quiere charlar mucho. Estás enfermo, no querés hablar. Más bien querés silencio. Pero uno que tiene buena salud, no tiene problema con hablar. En verdad que hay muchos que no tienen problema con hablar. Podrían estar todo el día. Pero uno que tiene buena salud, no tiene problema con hablar. Saben que una iglesia enferma no tiene ánimo ni siquiera de hablar con Dios. No tiene ánimo ni siquiera de orar, pero una iglesia con buena salud no tiene problema para hablar con su Salvador, no tiene problema para hablar con su Creador, no tiene problema para hablar con su Dios. Una iglesia con buena salud. Dice ahí el verso 42 que perseveraban ¿en qué? En las oraciones, perseveraban en las oraciones. Ellos perseveraban en la oración, no tenían un problema que les quite el ánimo de hablar con su Salvador. Saben que hay muchas cosas que una iglesia pudiera hacer, pero la más importante, una de las más importantes, una de las que más cuentan es el aspecto de la oración. La oración es el motor que mueve las manos de Dios. Es el motor que mueve las manos de Dios, un motor sin el cual a la iglesia se le va a ser muy difícil avanzar. La iglesia aquí en Hechos permanecía en la oración y pudiéramos ver varios pasajes en esta mañana de cómo la iglesia permanecía en la oración. En Hechos 4:31 dice que la iglesia estaba reunida y dice, y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu. Estaban allí orando y el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu. Hechos capítulo 12, y el pastor mencionó este pasaje el miércoles y pensé que me iba a dejar sin sermón, pero no. Pero en Hechos 12 dice que Herodes había tomado preso a Pedro, ¿sí? Lo había puesto en la cárcel. Dice que Pedro estaba allí custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Dice que un ángel sacó milagrosamente a Pedro de la cárcel. Pedro a medianoche llegó a la iglesia a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban allí reunidos orando. Dice que al ver a Pedro, ellos quedaron atónitos. Era medianoche y la iglesia estaba reunida orando. Era medianoche, podían estar cada uno en su casa, con su familia, quizás hacía frío. Quizás estaba lindo para estar en la cama, quizás muchos de ellos estaban cansados después de un arduo día de trabajo, era la medianoche y estaban reunidos orando. Imagínate, a ti y a mí nos cuesta llegar el miércoles a las 7 de la tarde para la oración. Nos cuesta apartar el tiempo, muchas veces estamos cansados, pero ellos están allí a la medianoche orando. ¿Y saben por qué lo hacen ellos? Porque ellos entienden la importancia. Ellos lo hacen porque entendían la necesidad. Hay un hermano que está pasando por problemas, por dificultades. Pedro está allí preso en la cárcel. Necesita de nuestras oraciones, necesita de nuestro apoyo. Ellos oraban porque sabían que cuando la iglesia se reúne para orar, cuando la iglesia se arrodilla, Dios puede hacer cosas grandes, Dios puede hacer cosas tremendas. Y podía ser así aún esta vez. Hermanos, si la iglesia reconociera esta necesidad de orar, si la iglesia se arrodillara más, si la iglesia reconociera esta importancia de la oración, seguro también quedaría atónita muchas veces de las cosas que Dios pudiera hacer por medio de la oración. La oración es ese síntoma de buena salud que toda iglesia necesita tener. La oración. Una iglesia puede tener muchas cosas y también le pueden faltar muchas cosas, pero la oración no es una opción de algo que puede faltar. La oración tiene que estar allí, presente. Una iglesia que no ora
es como una iglesia que no cuenta con la mano de Dios. Una iglesia que no ora es como una iglesia que se pierde de la bendición de Dios. Una iglesia que no ora es como una iglesia que se cree autosuficiente, que puede hacer todo por sus medios, por sus fuerzas. Y en verdad no queremos una iglesia así. Queremos una iglesia que confía en el Señor, que depende del Señor. Una iglesia que ora es una iglesia que depende del Señor. Necesitamos pedirle a Dios la cosa más importante que los discípulos pidieron a Jesús: enséñanos a orar y permítenos ser esa iglesia que ora. Síntoma de una iglesia saludable, una iglesia que está en la sana doctrina, una iglesia que está en la comunión y una iglesia que ora. Continuamos. Uno que está enfermo no tiene fuerzas, uno que está enfermo está débil, y eso le impide ¿qué? Le impide estar activo. Uno que está enfermo no está activo. Pero uno con salud, uno que se siente bien, se siente fuerte, entonces quiere hacer todo. Quiere hacer esto, aquello, tiene buena salud, tiene buen ánimo, tiene las fuerzas, entonces quiere estar activo. Una iglesia con salud está activa. Una iglesia con salud permanece activa. Dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Aquí encontramos una iglesia activa. La iglesia con salud, con nuevas fuerzas. Ellos están ahí, yo creo, medio hiperactivos. Están pasando tiempo de calidad juntos. No están pasando simplemente un tiempo de ocio juntos. Es un tiempo de calidad, es un tiempo productivo. Ellos están edificándose mutuamente, están tomando tiempo para orar, están estudiando las Escrituras, están ahí ocupándose de las necesidades que tienen unos y otros. Entonces dice el texto que ellos van, toman lo que tienen, lo venden, ponen el dinero a los pies de los apóstoles. Están haciendo de todo un poco. Los apóstoles estaban ahí en medio de ellos también haciendo señales. Miren el capítulo 5. Capítulo 5, verso 14. Dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos, vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Era tremenda la actividad que ellos tenían. Tremenda la actividad que ellos tenían. Yendo de aquí para allá, ocupándose de esto y de lo otro. Y no encontramos a nadie que está diciendo: ya estoy cansado. No encontraban a nadie que se está quejando y está diciendo: esto ya es mucho. De hecho encontramos, y no lo vamos a ver hoy, pero seguro más adelante, que era tanta la actividad que tenían que los apóstoles tienen que delegar un poco de responsabilidad para no descuidar el estudio de la palabra, la predicación y la oración. Pero la realidad es que la iglesia neotestamentaria era una iglesia muy, pero muy activa. Tú y yo sabemos que es triste ver a un familiar, un ser querido que está enfermo. Tú lo ves ahí que no tiene ánimo de hacer nada. La misma enfermedad lo tiene así, lo tiene mal, de poco ánimo, de pocas fuerzas. Y en verdad nos apena ver eso. Yo no quiero imaginarme la tristeza del Señor mirando una iglesia que está enferma, que está con poca salud, que no tiene ánimo de hacer nada. Una iglesia sin actividades, una iglesia sin metas, una iglesia sin proyectos claros. Eso es como una iglesia que simplemente
sobrevive por la gracia de Dios. Es una iglesia que respira por la iglesia de Dios, pero eso no es una iglesia que goza de buena salud. Una iglesia que goza de buena salud está activa todo el tiempo, ocupándose de cuantas mayor cosas pueden. Una iglesia activa. Uno que está enfermo no tiene apetito, no quiere comer, pero uno que está con buena salud se quiere comer todo, ¿no? Una iglesia con buena salud, esa sí quiere alimentarse, esa sí tiene hambre de la palabra de Dios. Dice ahí el verso 41 en capítulo 2, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entendemos que la iglesia allí en ese momento se estaba llenando o se estaba conformando por miles de personas que tenían hambre de la palabra del Señor. Pedro acababa de predicar su primer sermón, su primer discurso. Pedro, que era un hombre sin letras, no tenía mucha formación, no tiene mucha preparatoria en esto de predicar a las multitudes. Él es un pescador. Él no es un orador, él no es quizás lo que tú y yo dijéramos, este es mi predicador favorito, seguro que no lo sería, pero había algo especial en Pedro. Él está siendo movido por el Espíritu Santo. Puede que tú no tengas la mayor habilidad en algo, pero cuando tú lo estás haciendo movido por el Espíritu Santo, eso sí va a ser bueno. Y eso sí va a dar resultados. Y eso es lo que estaba pasando con Pedro en este momento. Él no era el mejor de los oradores, pero estaba siendo movido por el Espíritu Santo. Y Dios estaba haciendo algo grande. Y dice que más de 3,000 personas escucharon el sermón de Pedro y se añadieron a la iglesia. Más de 3,000 personas que tenían hambre de la palabra de Dios estaban escuchando allí el sermón y se añadieron a la iglesia. Ahora estos son partes de la iglesia, personas con hambre de las Escrituras. Ahora se pasan el tiempo estudiando las Escrituras, aprendiendo de las Escrituras, conociendo más del Salvador. La iglesia crece en gran manera, no solamente en números, sino en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando una iglesia tiene un fuerte deseo por la palabra de Dios, entonces la iglesia se goza en estudiar juntos la palabra de Dios. Se goza en estudiar juntos las Escrituras. Y así se alimenta y así crece una iglesia. Pero una iglesia que no crece espiritualmente es una iglesia enferma que no goza de buena salud. Y podríamos decir que una iglesia que no crece espiritualmente es como ese niño al que se lo compara con esa tabla de medir según edad, peso y estatura, y parece que todos los números dan mal, ¿sí? Va al médico y el médico dice, a ver, con tal edad debiera tener estimadamente tal estatura y tal peso. Y algo mal está en su salud porque esto no está ocurriendo. Parece que no se está alimentando bien. Una iglesia con tantos años, uno podría decir, bueno, tantos años debería haber crecido de tal o cual manera. Y cuando eso no pasa es porque hay un problema de salud y la iglesia necesita examinarse. El escritor de los Hebreos dice en capítulo 5, 12 al 14, hay quienes debieran ser ya maduros, ya debieran ser maestros, pero aún tienen necesidad de que les enseñe las primeras cosas, los primeros rudimentos de la palabra de Dios. La falta de deseo por la palabra de Dios, la falta de apetito, la falta de alimentarse, ¿saben qué es lo que produce más y más enfermedad? Una iglesia no puede ser saludable y no va a crecer si no tiene hambre por la palabra de Dios. El último aspecto, necesitamos ir rápido, pero
Una iglesia saludable es una iglesia que obedece y responde a la voz del Señor, al mandato más importante que Dios ha dado a la iglesia. Hemos dicho que el objetivo de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia, el motivo por el cual ellos fueron investidos de poder del Espíritu Santo era para que ellos sean testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra con el Evangelio del Señor. En Mateo 28, en Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, el Señor da la comisión a la iglesia. Lo más importante, ir y hacer discípulos, y les dice el medio, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Han pasado como 2000 años de esta ordenanza, pero esta ordenanza no tiene fecha de vencimiento. Esta ordenanza no caduca, sino hasta que Cristo viene a buscar a su iglesia. Una iglesia saludable se mantiene activa en la labor más importante que Dios ha encargado a la iglesia, que es discipular, formar a Cristo en la vida de otros, enseñándoles las Escrituras. Y nuevamente creo que podríamos decir las mismas palabras que al principio. Una iglesia puede tener múltiples actividades. Puede tener actividades para niños, puede tener actividades para jóvenes, para grandes, para adultos, para lo que sea. Una iglesia puede convocar cientos de personas, pero si no está haciendo la cosa más importante que Dios ha encargado a la iglesia, entonces de nada vale, de nada cuenta. Si una iglesia no está formando discípulos, si no está llevando almas al conocimiento de Cristo, si no está logrando llegar cada vez a más personas con el Evangelio, si no está logrando que más personas tengan una relación personal con el Señor, entonces de nada vale todo lo que pudiera estar haciendo. De hecho, el propósito fundamental de cada actividad de la iglesia, además de glorificar a nuestro Señor, el propósito de cada actividad debería estar centrado en esto, de llevar a otros al conocimiento de Cristo. En verdad, hermanos, no hacemos actividades para entretener a las personas, no hacemos actividades para ofrecer un lindo pasatiempo, no hacemos actividades para que gente venga a la iglesia y diga, ah, qué lindo que la pasé, me gustó lo que hicimos. En verdad hacemos actividades con el fin de que las personas conozcan a Cristo, que las personas conozcan a Cristo y que Él sea glorificado. Así que, hermanos, en resumen, en esta mañana yo diría basta de mirar tanto con agrado a aquellas iglesias que simplemente tienen una buena apariencia, pero en el fondo tienen un gran problema de salud. Solemos echar la vista al costado para ver ese tipo de iglesias que aparentan bien, pero tienen tremendos problemas de salud. Sí, tal vez, como dije, son muchos en número, sí, tal vez tienen métodos atractivos, sí, tal vez son muy cordiales, pero la pregunta que hay que hacer, ¿cuál es la doctrina que ellos predican? La pregunta que hay que hacer es, ¿ellos permanecen en comunión? ¿Ellos tienen tiempo de oración? ¿Ellos tienen un fuerte deseo por la palabra del Señor? ¿Ellos tienen el objeto principal de predicar a Cristo? Porque eso es lo que necesita una verdadera iglesia. No nos dejemos llevar por las apariencias. Hermanos, el orar juntos, el estudiar juntos la palabra, el permanecer en comunión, el tener en común todas las cosas, son signos de una iglesia que goza de buena salud. Y damos gracias a Dios por el privilegio de pertenecer a una iglesia así. Damos gracias a Dios porque no es poca cosa en estos tiempos. No es poca cosa en estos tiempos que hay tantos desviándose de la verdad.
Hay tantos predicando un evangelio diferente y eso está condenado por las Escrituras. Así que en verdad necesitamos valorar a la iglesia, darle la importancia que la iglesia merece y funcionar como parte de la iglesia. Amén, hermanos. Gracias a Dios por la iglesia. Padre Santo, te damos